Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, la lengua española, además de ser la lengua oficial de 21 países, es también muy utilizada en los Estados Unidos de América. Aprender una nueva lengua, como dije anteriormente, requiere esfuerzo y entrenamiento día a día para no olvidar lo que estudiamos. Hoy en esta videoclase veremos algunos aspectos sobre las relaciones en el ambiente de trabajo. Estudiaremos las preposiciones en español, que son muy parecidas con las del portugués. Sin embargo, debemos tener cuidado al usar algunas de ellas. Estudiaremos los antónimos y veremos cómo algunas palabras son bien diferentes del portugués. También veremos interesantes consejos para saber administrar mejor el tiempo. Hablaremos sobre 3 increíbles casos de relaciones entre un hombre y una mujer y cómo ellos superan sus diferencias a pesar de ser polos opuestos de aquello que son. Aprenderemos el vocabulario correspondiente al cuerpo humano y por fin aprenderemos un poco sobre la buena manutención de la salud laboral. Como ya dije en clase anterior, tengan siempre en manos papel y bolígrafo. Para cuando surja alguna duda, ustedes pueden apuntar y después publicar en nuestro foro sacando sus dudas. Para que tengan un buen resultado, será necesaria la dedicación de ustedes en los estudios y actividades de la clase virtual. Vamos a empezar. Las relaciones humanas siempre son difíciles y aunque siempre tenemos la posibilidad de elegir de qué personas queremos rodearnos, por desgracia, no siempre es posible hacerlo, sobre todo en nuestro entorno laboral, donde esta posibilidad se reduce. Somos libres para elegir nuestra carrera profesional y nuestro futuro laboral, pero lo que no podemos elegir son las personas con las que nos gustaría trabajar. Como consecuencia de esta limitación, surgen los conflictos personales, las peleas, los malentendidos y el mal ambiente laboral. Por eso es importante buscar las mejores condiciones de trabajo para obtener el bienestar físico y mental, para mejorar la productividad y las buenas relaciones. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a aprender un poco sobre las preposiciones. ¿Sabe qué son las preposiciones en español? ¿Qué significan? Bueno, las preposiciones en español son muy parecidas con las del portugués. Sin embargo, debemos tener cuidado al usar algunas de ellas. Las preposiciones es la parte invariable de la oración. Su función es establecer la relación entre dos situaciones. A ver algunos ejemplos. Miren el primer ejemplo. Mañana iré a España. Observen que la preposición a conecta el verbo ir con el nombre España, igual que en portugués. Fije la atención en el segundo ejemplo. Prefiero 1000 veces viajar en avión que en otro medio de transporte. La preposición en establece relación de medio que se utiliza para viajar. En portugués, esta frase cambia de preposición en por de. Prefiro 1000 veces viajar de avião que outro meio de transporte. En la tercera frase, los ríos corren hacia el mar, podemos observar que la preposición hacia establece relación de sentido con los ríos corren y el mar. O sea, los ríos corren en dirección al mar. ¿Vale? Vamos al cuarto ejemplo. Bueno, en el cuarto ejemplo, tras la tormenta llega la calma. Mira que la preposición tras, aunque empieza la frase, ella establece la relación con la llegada de la calma
y con el fin de la tormenta. Tras significa después. El quinto ejemplo. Según comentan, esa casa está embrujada. La preposición según establece relación de conformidad. O sea, conforme relatos de algunas personas, la casa mencionada está embrujada. El sexto ejemplo. ¿Con quién fuiste al cine ayer? La preposición con establece relación de compañía. Tras empezar algunos ejemplos, veremos ahora una tabla donde posee todas las preposiciones del español. Aquí tenemos las preposiciones del español. Al lado tenemos su significado al portugués. La preposición del español a, igual que la preposición del portugués a. Bueno, esta preposición es muy utilizada como complemento verbal. Por ejemplo, ir a. La preposición ante en portugués es correspondiente a ante, perante. Bajo igual a sob. Con igual a com. Contra igual a contra. De igual a de. Desde igual a desde. En igual a em. Entre igual a entre. Hacia igual a para. La preposición hacia también puede ser usada para referirse a aproximación horaria. Hasta igual a até, inclusive. Para igual a para. Por igual a por. Según igual a segundo, conforme. Sin igual a sem. Sobre igual a sobre. Tras igual a após, depois. Miren que las preposiciones del español son muy parecidas con las del portugués, pero lo más importante es entender sus funciones. Bueno, tras aprender un poco sobre las preposiciones, estudien, se dediquen al máximo, ¿vale? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Suele tener tiempo para hacer todas las cosas que planeaste? Vamos a ver algunos consejos que te ayudará a administrar bien el tiempo que tienes disponible. La administración del tiempo se puede definir como una manera de ser y una forma de vivir. La administración del tiempo es uno de los recursos más apreciados porque el tiempo pasa, no retrocede y es imposible recuperarlo. Puede ser un enemigo al que debemos vencer o un aliado si conseguimos organizarnos. El rendimiento de cada persona también es diferente y para aprovechar al máximo el tiempo y las habilidades es imprescindible hacer un listado de actividades pendientes, establecer prioridades y seleccionar las tareas habituales. El tiempo disponible debe ser utilizado en relación a la importancia de las actividades. Elegir las estrategias correctas para alcanzar los objetivos. Está comprobado que toda hora empleada en planear eficazmente ahorra de 3 a 4 horas de ejecución y produce mejores resultados. Utilizar los últimos 20 minutos al finalizar el día en planear el día siguiente. El tiempo muchas veces no se utiliza como fue planeado, pero se debe tratar de respetar las actividades y compromisos establecidos. Establecer un límite de tiempo para cumplir los compromisos ayuda a evitar demoras. Al tratar de cumplir los objetivos, aumenta la concentración y los esfuerzos en cada actividad.
El tiempo utilizado en resolver imprevistos debe ser realista y limitado a la importancia de cada situación en particular. Atrasar objetivos puede aumentar la presión de las fechas límites establecidas. Las actividades de rutina de menor importancia deben ser delegadas o eliminadas hasta donde sea posible. Las actividades similares se deben agrupar para eliminar la repetición de acciones y reducir las interrupciones a un mínimo. Ejemplo, contestar o hacer llamadas telefónicas. Mantener a la vista la agenda del día facilita el administrar correctamente el tiempo. El registro de cómo se empieza a utilizar el tiempo debe ser detallado. Omitir detalles es como confiar en la memoria o establecer metas irreales. Colocar en práctica la organización no solo en la vida profesional, sino también en la vida particular. Espero que estos consejos sean útiles y puedan ser el norte de la administración de tu tiempo. ¿Sabe lo que significan antónimos? Bueno, son las palabras que expresan ideas opuestas o contrarias. Existen 3 tipos diferentes de antónimos. Antónimos graduales son aquellos en los que las palabras en cuenta se oponen una a la otra de manera creciente, es decir, que existen otras escalas dentro del tema comparado. Por ejemplo, los antónimos frío y caliente son graduales, porque dentro de la escala de comparación existen otros términos como templado, tibio, helado, congelado, entre otros. Antónimos complementarios son aquellos entre los cuales no existe un término intermedio entre la escala de comparación, es decir, no hay grados. Por ejemplo, los antónimos vivo y muerto, o sano y enfermo, que son complementarios porque no se pueden estar vivo y muerto al mismo tiempo, como tampoco se puede estar enfermo y sano a la vez. Bueno, y por último tenemos los antónimos recíprocos. Son aquellos en los que la existencia de una palabra depende necesariamente de la otra para existir. Por ejemplo, los antónimos enseñar y aprender son recíprocos, ya que para aprender es necesaria la enseñanza y viceversa. Aquí algunos ejemplos de antónimos. Líquido, sólido. Tristeza, felicidad. Dormido, despierto. Suave, duro. Barato, caro. Sabio, ignorante. Claridad, obscuridad. Abierto, cerrado. Día, noche. Grande, pequeño. Hay mucho más antónimos en la lengua española. Entonces, vamos a practicar juntos. Bueno, encuentra y escribe en el espacio entre paréntesis el número correspondiente a sus antónimos. Bueno, tenemos la palabra alto. El antónimo de alto es bajo, el número 16. Subir. El antónimo de subir es el número 12, bajar. Guapa, ¿sí? Guapa, que es bonita, ¿no? El antónimo de guapa es fea, el número 20. Blanco, ¿sí? El opuesto de blanco es negro, el número 9. Rápido. El opuesto de rápido es despacio, el número 13.
Mala. Mala, el opuesto, el antónimo de mala es buena, número 18. Caliente, que es quente. En español, el antónimo de caliente es frío, el número 1. Mucho, el antónimo de mucho es poco, el número 15. Distraído, ¿sí? El opuesto de distraído es el número 6, atento. Débil, el opuesto de débil, que es fraco, es fuerte, el número 17. Lejos, el opuesto de lejos, que es distante, ¿sí? Es cerca, próximo, el número 8. Después, el antónimo de después es antes, el número 10. Moderno, el opuesto de moderno es antiguo, el número 14. Menos, el opuesto de menos es más, número 3. Flaco, delgado, que en portugués significa magro. El opuesto de flaco, delgado, es gordo, el número 19. Largo, ¿sí? Que en portugués significa comprido. El opuesto de largo es corto, el número 4. Joven, ¿sí? El opuesto de joven es viejo, ¿sí? El número 11. Sucio, que en portugués sujo. El opuesto de sucio es limpio, el número 7. Este, que en portugués leste, el opuesto de este es oeste, el número 5. Salado, que en portugués significa salgado, ¿sí? El opuesto de salado es dulce, doce en portugués, el número 2. Bueno, el amor en el trabajo. ¿Qué hacer cuando las relaciones profesionales se convierten en afectivas? Al final de cuentas, es el lugar donde más tiempo pasamos durante el trabajo, el día. Hay que evitarlo, negarlo, ocultarlo. ¿Qué tipo de problemas puede generar? Todo comienza con algunas miradas, correos electrónicos, conversaciones y una invitación para una salida después de las horas de trabajo. Es comprensible y natural que en un lugar donde conviven hombres y mujeres que pasan prácticamente todo el día, ocurra este tipo de situaciones. Pero tampoco puedes olvidar que tienes un rol profesional y, por tanto, una imagen que velar. En realidad, no hay ninguna prueba o estudio que demuestre que la calidad de trabajo de enamorados disminuya. De hecho, los enamorados tienen alegría de vivir y un entusiasmo que puede transmitirse perfectamente a la vida profesional. Esta sensación favorece la motivación, hasta inclusive hay estudios que hablan de una mejora del rendimiento. Sin embargo, la empresa no debe ser considerada un terreno de cacería y las normas de la organización deben respetarse. Mucho cuidado con ciertos comportamientos delante de compañeros de trabajo. Lo recomendable es mantener mucha prudencia y una absoluta discreción. La existencia de una relación entre dos miembros del mismo equipo del trabajo puede provocar una serie de problemas que no hay que descuidar. Si la historia de amor es con un superior, se debe hacer lo posible por colocar fin a esta jerarquía,
pidiendo un cambio de departamento o de oficina de trabajo, porque es probable que pueda surgir algún tipo de envidia, celos, desconfianza y hasta exclusión del resto del grupo. Y esto puede ser muy negativo para ambos y para los intereses de la empresa. Dos personas que viven una historia de amor crean en su equipo de trabajo un subgrupo, una zona de intercambio de información privilegiada donde reina una relación de confianza más intensa que los otros miembros. ¿Por qué? El intercambio del uno con el otro es privilegio. ¿Por qué el intercambio del uno con el otro es privilegiado y pueden llegar hasta pasar por alto las jerarquías intermedias? No existe legalmente la obligación de comunicar una relación afectiva. La empresa no tiene ningún derecho a impedir una relación, pero tampoco se puede descuidar las responsabilidades con la empresa. Por el contrario, es importante mantener el foco en el trabajo y sobre todo mantener siempre las buenas relaciones con los demás. Bueno, espero que ahora al iniciar una relación con un compañero de trabajo tengan claro el desafío que vas a enfrentar, pero jamás desistas del amor, ¿vale? ¿Conoces las partes del cuerpo humano en español? Si estés trabajando en una empresa multinacional donde los empleados solamente hablan en español y tú empiezas a sentir un malestar en alguna parte del cuerpo, ¿cómo pedirías ayuda? ¿Por mímica? ¿O hablarías tranquilamente tu problema en español? Bueno, ciertamente que lograrías éxito mucho más rápido si hablaras tu problema en la lengua de tus compañeros de trabajo. Por ello, vamos a ver ahora el vocabulario de las partes del cuerpo humano. Fijas la atención. Empezamos por la parte superior del cuerpo humano. Primero tenemos la cabeza, seguido de la oreja, la mejilla, el cuello, la frente, la nariz. Mire que la nariz en español es una palabra femenina. El bigote, el mentón, que también es conocido como barbilla. Enseguida tenemos el brazo, la mano, la espalda, que son las costas, el codo, la nalga, la pantorrilla, el talón, el tobillo, el pecho, la barriga, el ombligo, la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el pie. Podemos observar que muchas palabras son parecidas al portugués, otras completamente diferentes. Por ello, es fundamental entrenar. Enseñaremos aún otros vocabularios del cuerpo humano. Miren las siguientes tablas. Aquí, más vocabularios relativos al cuerpo humano. La cabeza. Bueno, en la cabeza tenemos el cabello, que significa en portugués o cabelo. Las pestañas, que significa en portugués as pestañas. Las arrugas, que significa as rugas. El lunar, que significa a pinta de nascença. La lengua, que significa a língua. Los ojos significan os olhos. Las cejas, que significan as sobrancelhas. Los párpados, que significan as pálpebras. Los dientes, que significan os dentes. La boca, que significa a boca.
Continuando ahora con el vocabulario del cuerpo humano y otros órganos, tenemos el hombro, que significa el hombro en portugués. La muñeca, que significa o pulso, a muñeca, como también es conocida en portugués. La canilla, que significa a canela. El corazón, que significa o coração. Los huesos, que significa os ossos. El oído, que significa o ouvido. La piel, que significa a pele. Los nervios, que significan os nervos. Los riñones, que significa os rins. La sangre, que significa o sangue. ¿Se acuerdan que esta palabra en español es femenina? Los senos, que en portugués significa os seios. Las venas, as veias. El hígado, o fígado. Bueno, tras aprender el vocabulario del cuerpo humano, tenemos siempre que cuidar de nuestra salud, pues sabemos que la salud laboral es el estado de completo bienestar físico, mental y social en el trabajo. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, también puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica del organismo, porque puede causar diferentes daños a la salud de tipos psicológicos, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y materiales donde se realice el trabajo. La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras pueden desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. El trabajo también puede ser considerado una fuente de salud, porque con él conseguimos un salario y bienes necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo, las personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto. También se desarrollan y activan las relaciones sociales y además permite el aumento de la autoestima, porque permite a las personas sentirse útiles. En el trabajo, las personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto. También se desarrollan y activan las relaciones sociales y además permite el aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. El rostro de la especie humana ciertamente constituye el principal código de identidad del individuo, así como una herramienta esencial para el reconocimiento y las relaciones interpersonales. Después del lenguaje verbal, las expresiones del rostro conforman el sistema de comunicación más completo para la manifestación de los sentimientos y los estados de ánimo. Incluso la información facial ha sido considerada por algunos como más confiable que la palabra, ya que con esta se puede mentir más fácilmente que con los gestos. La mímica facial permite describir gráficamente el dolor, la alegría, la tristeza, la apatía, la ira, el miedo, el amor. Puede asegurarse sin temor a equivocarse que el ser humano es capaz de expresar con su cara tantas emociones como puede experimentar. El abecedario de este lenguaje son los ojos y todo su entorno, los párpados, las pupilas,
las cejas, la frente, la boca, las mejillas, la nariz e incluso cada arruga. Todas estas estructuras son movidas de manera coordinada por una treintena de músculos unidos a los huesos y la piel. Cuando nos encontramos frente a una persona, Cuando nos encontramos frente a una persona, nuestro cerebro es capaz de captar a través del sistema visual todos los gestos que refleja el semblante del interlocutor y de procesarlos casi de forma instantánea. Las facciones que definen a la persona van modelándose conforme el bebé crece, aunque el rostro nunca termina de transformarse. El médico y filántropo Albert describió con cierta dosis de ironía esta evolución facial. Para él, a los 20 años, todos tienen el rostro que Dios les ha dado. A los 40, el rostro que les ha dado la vida. Y a los 60, el rostro que se merecen. A diferencia de otros seres vivos que utilizan el olfato, el oído y hasta el gusto para reconocerse y comunicarse con los demás miembros del grupo, el hombre es una criatura enormemente visual. Es por ello que el rostro juega un papel imprescindible en las relaciones humanas. Vamos a recapitular lo que aprendimos en esta videoclase. Aprendimos lo cuán difíciles son las relaciones humanas y aunque siempre tenemos la posibilidad de elegir de qué personas queremos rodearnos. Y que, por eso, es importante buscar las mejores condiciones de trabajo para obtener el bienestar físico y mental para mejorar la productividad y las buenas relaciones. Aprendimos también sobre las preposiciones. Vimos que las preposiciones en español son muy parecidas con las del portugués. Sin embargo, debemos tener cuidado al usar algunas de ellas. Vimos también que las preposiciones es la parte invariable de la oración. Su función es establecer la relación entre dos situaciones. Aprendimos también que la administración del tiempo se puede definir como una manera de ser y una forma de vivir. La administración del tiempo es uno de los recursos más apreciados, porque el tiempo pasa, no retrocede, y es imposible recuperarlo. Puede ser un enemigo al que debemos vencer o un aliado si conseguimos organizarnos. Conocemos las palabras que son antónimas unas de otras. Vimos que pueden existir tres tipos de antónimos: antónimos graduales, antónimos recíprocos y antónimos complementarios. Bueno amigos, espero que tengan aprovechado bien ese momento que pasamos juntos. Estoy seguro que el puntapié para el aprendizaje del español se ha dado. Ahora, no olviden que el aprendizaje de una lengua extranjera depende mucho de la forma como la miran. Se dediquen, estudien, lean, escriban, hablen, conozcan la cultura, escuchen músicas, vean películas y seguramente aprenderán esta lengua que tanto me encanta. Hasta la vista.